Muchísimas gracias. Buenas tardes. Agradezco la oportunidad para el doctor Francisco Navarro de poder platicar con ustedes referente a este tema tan interesante que es de las enfermedades respiratorias, de lo más común en lo que sería un servicio de neumología. Para no perder tiempo en cuanto al tema, vamos a iniciar con lo que sería la definición de esta enfermedad. Es quizás un poco complicado, pero para los años 60 únicamente decíamos que el asma bronquial era una enfermedad crónica, reversible o no con el uso de un broncodilatador. Sin embargo, hoy conocemos mucho más referente a la fisiopatología y debemos entender que el asma bronquial es una enfermedad crónica donde participan una gran variedad de células y elementos celulares. Estas células son células efectoras, sobre todo los eosinófilos, los mastocitos, los basófilos, los neutrófilos, pero también participan los linfocitos TH2. Y ahorita vamos a ver porque existe algo muy interesante referente a estos linfocitos. ¿En quién se presenta esta enfermedad? Se presenta fundamentalmente en individuos susceptibles. Esto quiere decir, individuos susceptibles, aquel paciente que tiene antecedentes de atopia. Definida esta como la capacidad de un organismo a producir anticuerpos de tipo inmunoglobulina de tipo IgE ante los diferentes estímulos inmunológicos. Ese es un paciente atópico. Pero también hay que hacer una diferencia importante. En un paciente parasitado también vamos a encontrar inmunoglobulina de tipo IgE elevada, pero también eosinofilia, que son dos componentes muy importantes y por eso cuando lleguemos a diagnóstico tendremos que hablar de esta enorme diferencia. Los síntomas se asocian fundamentalmente a una limitación variable del flujo aéreo. Esto quiere decir que nosotros podemos medir la obstrucción que tiene el paciente asmático con unas pruebas funcionales respiratorias y debemos demostrar que existe una reversibilidad mayor o igual al 12% en el volumen expiratorio forzado del primer segundo. Hacemos las pruebas funcionales, entonces decidimos y definimos que las pruebas funcionales respiratorias son el parámetro más importante para llegar al diagnóstico de asma bronquial. Voy a iniciar desde el punto de vista de la etiología. Tenemos en primer término, ¿dónde anda el cursor? Ya. Bien, entonces dentro de los factores etiológicos tendremos, ahora cómo le quito esto, ¿me pueden ayudar? Para quitarle esto. Bien, dentro de los factores etiológicos tendremos en primer lugar los factores genéticos o de atopia. Desde allá me pueden quitar esta cosita. Bien. Ya. Sí, ya no lo voy a mover porque los factores genéticos o de atopia tendremos en primer lugar en un paciente pediátrico los procesos infecciosos, donde sobre todo los virus, y de estos tenemos sincicial respiratorio, ecovirus, y también el virus de micoplasma. Se ha demostrado que pacientes que tienen infecciones repetidas en la infancia van a desarrollar un asma bronquial más adelante. Sí es cierto que algunos pacientes, después de estar en contacto con los virus, van a desarrollar una inmunoglobulina de tipo IgE específica de este virus. Pero también
Recordemos que un pacientito puede tener sibilancias y esto es muy común que los pacientes lo refieran o el pediatra los tenga clasificados como pacientes asmáticos. Sin embargo, las sibilancias no es una cualidad o una característica o patognomónico del paciente asmático. Posteriormente viene una etapa de remisión y esa remisión se presenta fundamentalmente en la adolescencia. En la adolescencia se debe fundamentalmente a los cambios hormonales, entonces los pacientes desaparece esta patología, se vuelve a presentar en etapa adulta. Aquí concluimos que el asma bronquial no se cura, para que no nos estén engañando. Pasamos a los factores que van a contribuir desde el punto de vista etiológico y tenemos en primer término sobre todo los ácaros del polvo doméstico. Estos ácaros que viven debajo de las alfombras y el excremento de ellos es lo más antigénico que tenemos, pero también puede existir las cucarachas, caspa de animales, perro, gato o alguna mascota que se tenga dentro del hogar. Factores que predisponen los contaminantes y también algunos lugares donde hay bastante contaminación o lugares muy conglomerados donde hay bajas concentraciones de oxígeno. Son factores que van a contribuir a desarrollar o a presentar un problema asmático. Todo esto nos lleva fundamentalmente a inflamación de la vía aérea y posteriormente a la remodelación. Desde el punto de vista de prevalencia, tendremos que hablar de esta enfermedad, es sumamente heterogénea, variando de una región a otra. Si nosotros estamos aquí en el Distrito Federal, donde por supuesto la población, la contaminación, cambios atmosféricos, nos vamos a Mérida, ahí tendríamos la humedad, sobre todo que tiene una gran influencia. Y fíjense qué curioso, nosotros esperaríamos encontrar en una población rural menos asmáticos o inversa, mayor cantidad de asmáticos porque hay una gran cantidad de pólenes. Mas sin embargo no es así. Hay menor proporción de asmáticos en una población rural en comparación con una Ciudad de México o en Mérida. Mérida, un clima caluroso, húmedo, en donde la prevalencia de esta enfermedad es mucho menor que la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque los hongos la oxigenación y en comparación con esta ciudad donde hay también alto índice de contaminación. Afecta a nivel mundial de 5 a 10% en la población general. Si nosotros de una manera conservadora hablamos que en México, en la República Mexicana hay 5% de pacientes asmáticos, entonces automáticamente diríamos hay 5 millones de pacientes asmáticos en toda la República Mexicana. Pero si nos vamos al 10%, entonces el 10% de la población mexicana padece de asma bronquial. Es más notorio y más marcado sobre todo en población pediátrica. ¿Y qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Bueno, en la última década se ha incrementado o se ha aumentado en un 40% tanto su prevalencia como el número de hospitalizaciones. El pronóstico del asma a largo plazo es actualmente una causa de preocupación. Hasta hace poco se consideraba que el 50% de los niños con asma se curaban. Sin embargo, esto no es así. Y se calculan 250,000 muertes al año por causas de asma. Entendamos entonces que existe un mecanismo inmunológico en el paciente asmático y dentro de ellos tendremos que hablar de la inmunidad innata y de la inmunidad adquirida. ¿Qué es lo que acontece en esta patología? Tendremos en primer término una célula dendrítica, que es una célula que va a captar a un antígeno, ¿sí? Este antígeno es presentado sobre todo a un linfocito T cooperador, no sé por qué se brinca, ¿sí? El linfocito T cooperador o T helper va a secretar una serie de citocinas y por lo tanto estas citocinas van a estimular sobre todo al linfocito B o a una célula plasmática. Y esta célula plasmática es la que va a producir una gran cantidad de inmunoglobulina de tipo IgE para que se adhiera directamente hacia el mastocito
y también se adhiera a los eosinófilos. Estas células efectoras tienen fundamentalmente receptores específicos para inmunoglobulina de tipo IgE. Los receptores específicos para inmunoglobulina de tipo IgE tienen una característica importante. Son receptores Fc-εR1 o de alta afinidad, y otro receptor es Fc-εR2 de baja afinidad. En el asma bronquial existe un paradigma. Hemos hablado de los linfocitos Th2, pero es importante que nosotros manejemos este paradigma en cuanto a linfocitos Th1 y Th2. El linfocito Th1, estamos hablando de una subdivisión de TCD4. Tenemos T cooperadores y T supresores. Los linfocitos TCD4 se van a subdividir en Th1 y Th2. Los linfocitos Th2, cuando están por encima de Th1 por encima de Th2, no hay enfermedad atópica, no hay enfermedad alérgica. Sin embargo, cuando los linfocitos Th2 están por encima de Th1, sí va a haber enfermedad atópica o sí va a presentarse este paciente con asma. ¿Qué hacen entonces? Los linfocitos Th2, al ser estimulados por un antígeno, van a liberar una serie de interleucinas o citocinas, en especial la interleucina 4, interleucina 10, interleucina 13 y la interleucina 5. ¿Qué hace cada una de estas interleucinas? La interleucina, por la vía de los Th2, interleucina 4, estimula directamente a la célula plasmática para que esté produciendo inmunoglobulina de tipo IgE, pero también tiene un papel muy importante en cambiar el isotipo de una célula plasmática que iba a producir, por ejemplo, IgM o IgD, le cambia el isotipo para que produzca inmunoglobulina de tipo IgE. Este cambio permite que la célula plasmática esté produciendo una gran cantidad de inmunoglobulina de tipo IgE. Entonces estamos hablando de una hipersensibilidad inmediata de la clasificación de Helicobacter. Esta hipersensibilidad inmediata que se caracteriza o está mediada por esta inmunoglobulina. Ahora, la interleucina 5 es una quimiosina. ¿Qué quiere decir esto? Que atrae al eosinófilo hacia el sitio de la inflamación y entonces esta inflamación va siendo más intensa. Cada una de estas células efectoras va a liberar una gran cantidad de mediadores químicos. La interleucina 10 y el factor, el interferón gamma, van a regular sobre todo a la producción de esta inmunoglobulina de tipo IgE y regulan al linfocito Th2. Por eso el uso de la inmunoterapia, que al final vamos a hablar un poquito al respecto. La interleucina 13 tiene una amplia capacidad de estar estimulando al linfocito, a la médula ósea, para que se produzcan eosinófilos y también incremente la vida de los mismos en la circulación. Esas son las funciones de las citocinas. Entonces hay acción supresora, acción estimuladora y sobre todo la respuesta eosinofílica. Por eso a algunos pacientes se les ha llamado como una bronquitis eosinofílica. Tenemos entonces la presencia de un antígeno que es captado por una célula dendrítica. Esta célula dendrítica o célula de Langerhans le presenta el antígeno hacia el linfocito Th2. Este linfocito Th2 se activa, ¿sí?, y tiene una división dicotómica. Se divide en dos. Una célula, si queremos, va a sufrir apoptosis y otra se va a quedar de memoria. Nuevamente, el mismo mecanismo, ¿sí? Vamos a ver cómo el linfocito B, ya no le pico porque el linfocito B va a producir inmunoglobulina de tipo IgE después de la estimulación de la interleucina 4
Y esta inmunoglobulina de tipo IgE se va a adherir sobre todo a los mastocitos y a los eosinófilos a través de receptores específicos. Tiene que haber una unión dicotómica, quiere decir que una inmunoglobulina, el antígeno se tiene que pegar a dos inmunoglobulinas, a dos fracciones variables, para que se lleve a cabo una secuencia de eventos que consisten en una transmisión de señales en el interior de la célula a nivel intracitoplasmático, ingresa calcio al espacio intracelular y posteriormente va a haber una ruptura de la membrana de la célula cebada y van a salir esos gránulos preformados. Estos gránulos preformados son ricos en histamina. Entonces hablamos de que la histamina es una amina vasoactiva que va a producir una gran cantidad de cambios dentro de las vías respiratorias. También esa histamina, que es liberada sobre todo por los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, van a producir daño a nivel del epitelio respiratorio con una desepitelización, como lo vemos en este sitio. Aquí quedan las células, las terminaciones nerviosas expuestas y el epitelio queda despulido. Posteriormente viene una remodelación o remoción de ese epitelio. También la acción sobre la musculatura lisa. Sabemos que la histamina va a producir una contracción del músculo liso y lo que nos da el espasmo del músculo bronquial. Tenemos entonces a los eosinófilos, a los linfocitos y a los neutrófilos que están participando de una manera muy importante. Pero la célula protagonista son los mastocitos, y los mastocitos van a liberar gran cantidad de histamina, que es la responsable, todas estas células van a liberar histamina, que es la responsable de producir estos fenómenos dentro de la vía respiratoria, como son la broncoobstrucción, producción exagerada de moco, la hiperreactividad bronquial, el edema de la mucosa y como consiguiente vamos a tener una obstrucción de la musculatura lisa. Este esquema es para representar la respuesta de fase inmediata, ¿sí?, donde está participando fundamentalmente la histamina, pero también tendremos una respuesta de fase tardía donde participan fundamentalmente los leucotrienos. Entonces tenemos una doble respuesta, una inmediata que es mediada por la histamina liberada por estas células efectoras, y en la membrana de las células efectoras que contienen ácido araquidónico o fosfolípidos, la membrana fosfolipídica que se va a transformar en ácido araquidónico, responsable de la liberación de leucotrienos. Bueno, referente a la fisiopatología, hace 100 años o más de 100 años, Sir William Osler mencionó que el asma es un término que ha sido aplicado a varias condiciones con disnea. Se debe al espasmo del músculo liso, es un ataque debido a edema de la membrana de la mucosa bronquial y en muchos casos es una forma de inflamación de los pequeños bronquioles. Tal vez hoy sabemos un poquito más, sin embargo, la fisiopatología sigue siendo la misma. Y debemos entender, en primer término, la obstrucción de las vías aéreas puede ser intermitente, persistente y o progresiva. Esto quiere decir que un paciente asmático que tenga una alteración en su vía aérea va a tener, esta es una vía aérea normal y una vía aérea con una edema de la mucosa de forma muy importante, taponamiento mucoso o las secreciones de moco, infiltración de una gran variedad de células que están participando en el asma bronquial. Segundo, la obstrucción puede ser total, parcial o no reversible. Y tercero, la obstrucción puede ser el resultado final de múltiples factores estructurales y o fisiológicos que individual o colectivamente contribuyen al estrechamiento. Esto se debe fundamentalmente a que el asma, hemos mencionado, que es una enfermedad multifactorial,
porque contribuyen directamente desde un cambio brusco de temperatura, un factor emocional, el estrés, por ejemplo, los cambios atmosféricos o un antígeno, que puede ser un aeroalergeno, que es lo más común en nuestro medio. Esta es una vía aérea normal. Actualmente estamos haciendo un proyecto en donde se hace lavado bronquiolo alveolar en pacientes asmáticos y se observa una vía aérea normal donde no hay ninguna obstrucción aquí a nivel de las carinas. Una vez que se estimula, se obstruye totalmente. El fibrobroncoscopio que se introduce en el paciente asmático, los músculos lo cogen, lo aprietan. Estos músculos son tan fuertes y el paciente empieza con su sintomatología de disnea. Ejemplificando y resumiendo lo que acontece en la fisiopatología, hay una vasodilatación, hipersecreción de moco, daño y desprendimiento de células del epitelio y engrosamiento del músculo liso de la vía aérea. Todos estos cambios fisiopatológicos se encuentran en el paciente asmático después de que ha estado en contacto con un antígeno. Otra característica o cualidad muy importante es el espasmo del músculo liso. Es la característica principal de una reactividad exagerada. Al paciente le aqueja fundamentalmente que tiene opresión en el pecho. Doctor, yo no puedo respirar. Otros nos dicen, tengo un gato acá dentro en mi pecho. Son los estertores que está presentando ese paciente. Generalmente o fundamentalmente los estertores que tiene el paciente asmático son de tipo silbante. Las vías aéreas contienen una gran variedad de células, en especial los mastocitos, que son los que radican ahí, también macrófagos. Pero el mastocito es la célula más importante, y células emigradas. ¿Cuáles son las células emigradas? Un eosinófilo que llegará hacia el sitio de la inflamación por atracción. Cuando están esas células dentro de la vía aérea, van a liberar mediadores químicos, como ya hemos mencionado. Todos ellos son eosinófilos, basófilos, neutrófilos, plaquetas, pero también los linfocitos Th2, que son los protagonistas más importantes. Todos ellos secretan una gran variedad de mediadores, sobre todo estos mediadores químicos encabezados por la histamina. Y los leucotrienos o cisteínil-leucotrienos. Por eso tenemos en el mercado bloqueadores de la síntesis de leucotrienos. He puesto nada más el leucotrieno C4, D4 y E4. El A y el B no tienen ninguna participación en la producción de broncoespasmo. Entonces, el leucotrieno C4 es el más potente y donde van a bloquear los inhibidores o antagonistas de los receptores es a partir de C4. La literatura nos describe que los leucotrienos son de 1000 a 10,000 veces más potentes que la histamina, por lo tanto el broncoespasmo es mucho más severo. Además, el nervio vago, por estimulación directa, ya habíamos dicho que el epitelio, hay un despulimiento o desprendimiento de ese epitelio. Las fibras colinérgicas C, al ser estimuladas por algún cambio brusco de temperatura, liberan acetilcolina y se presenta también broncoespasmo. Otra característica es que existen neuromoduladores y sobre todo la sustancia PEP o el péptido intestinal vasoactivo, el BIP, que son neurocininas que determinan el tono muscular del músculo. Este esquema es para demostrar la cascada del ácido araquidónico. Hemos mencionado que la membrana fosfolipídica se va a transformar a través de la fosfolipasa en ácido araquidónico. Y este tiene que seguir dos vías. Una vía a través del metabolismo de la ciclooxigenasa y nosotros hablamos de inhibidores de la COX-2. Por eso tan peligroso un paciente asmático que es alérgico al ácido acetisalicílico. Cuando le damos cualquier AINE, no debemos de darle antiinflamatorios de tipo no esteroideo. Aspirina, diclofenaco, naproxeno, dipirona o neumolubrina, cualquier medicamento que quite dolor, fiebre, temperatura o antiinflamatorio hace lo mismo porque actúa a través de la ciclooxigenasa. Esto produce
permite que la vía se vaya hacia la lipoxigenasa y se produzcan los leucotrienos. Y hemos visto que son muy dañinos estos leucotrienos. La siguiente característica es el edema de la mucosa. El edema de la mucosa se debe fundamentalmente a la liberación de mediadores químicos. Como ya hemos mencionado, se produce esa inflamación, hay extravasación de líquido y hay una salida de líquido del espacio intra-alexa vascular y produce ese edema. Esta inflamación de la vía aérea nos va a dar como consecuencia que no haya un buen intercambio gaseoso. Si a esto le aunamos la producción exagerada de moco, entonces habrá taponamiento mucoso y es más difícil que el paciente tenga un intercambio gaseoso adecuado. Conforme si el paciente no está expectorando porque tiene una dificultad o una amplia dificultad o una gran dificultad para arrojar las flemas, se forman tapones mucosos que van obstruyendo, obliterando la vía aérea y no hay un buen intercambio gaseoso. Esto nos da como consecuencia una complicación que son las bronquiectasias. La inflamación es el sustrato patológico de esta enfermedad y como consecuencia de ello tenemos que la vía aérea, aparte del taponamiento mucoso, la inflamación, que es una inflamación de origen inmunológico, no es una inflamación de tipo traumático. Esto no se va a quitar con un AINE o con una aspirina, se tiene que quitar con un antiinflamatorio de tipo esteroideo. La obstrucción, hiperreactividad bronquial y el inicio de la remodelación es la causa o la condición importante en estos pacientes. Por supuesto, las células que participan en este proceso inflamatorio son mastocitos, o sea, los liberadores de histamina, linfocitos Th2, que van a liberar las citocinas que ya mencionamos, reclutan y activan eosinófilos y la inflamación se hace más intensa. Tenemos un ejemplo de un epitelio respiratorio normal, todo bien en condiciones fisiológicas normales. Tenemos un epitelio con desprendimiento o descubrimiento de estas células. Hay una descamación cada vez que el paciente tiene una crisis asmática. Los linfocitos y las células epiteliales liberan otra serie de citocinas como son bantes y toxina, y estos son capaces de atraer más eosinófilos hacia el sitio de la inflamación. Se activan las moléculas de herencia intercelular ICAM, RICAM, PRECAM y ELAM que van a permitir el rodamiento de las células para que lleguen hacia el sitio de la inflamación. Se unen a receptores de neutrófilos y de eosinófilos para que puedan llegar hacia el sitio de la inflamación. Y por último, el fenómeno más importante, que es la remodelación. Y se han identificado varios componentes, como es hiperplasia de las células mucoides, que nos produce hipersecreción. Segundo, neoformación vascular de capilares, que se llama angiogénesis. Tercero, fibrosis subepitelial e hiperplasia y hipertrofia del músculo liso, que nos produce un broncoespasmo severo. Se altera esta matriz extracelular y estos cambios son difíciles de remitir. Por lo tanto, el paciente asmático tiene que estar utilizando el agonista beta 2 para que no tenga ese broncoespasmo frecuente. Hemos dicho que hay una inflamación eosinofílica y que los eosinófilos son participantes importantes y sobre todo está asociado con hipersecreción. Si se hace crónico, aumenta el grosor del músculo liso y hay daño al epitelio e hiperplasia de las glándulas mucosas. Con fibrosis subepitelial se reduce la elasticidad de las vías aéreas por elastólisis y estos cambios en verdad pueden llevar a la muerte del paciente. Una característica también importante es un paciente que tenga hiperreactividad bronquial. Hemos mencionado todo lo que acontece dentro de la vía aérea, pero también existen pacientes hiperreactores. Para poder diferenciar tendremos que utilizar dos maniobras. Uno, que utilizamos dos medicamentos, uno la histamina y otro la metacolina, o bien que el paciente haga una caminata de 10 minutos. Hemos pedido que el paciente abra su boca y que meta el aire frío, y con esto es más que suficiente para que se obstruya la vía aérea. Hacemos las pruebas funcionales respiratorias y se demuestra efectivamente que hay una obstrucción. Le damos el agonista beta 2, el salbutamol, y hay una reversibilidad muy importante. Esto, por supuesto, contribuye a la arquitectura de las vías aéreas por el edema
hipertrofia de la musculatura lisa y depósito de colágeno insuficiente. También va a ser importante la edad y la hora de presentación, ya sea el día o en la noche. Bueno, aquí tenemos la vasodilatación, que son cambios inflamatorios en el asma. Primero hay una vasodilatación muy importante en la parte superior. También hay fuga o salida de líquido del espacio intravascular al extravascular, ¿sí? Las células inflamatorias se infiltran y provocan edema de la pared de la vía aérea. A su vez hay engrosamiento muy importante, ¿sí?, de la musculatura lisa. ¿Cuál es el cuadro clínico que presenta un paciente con asma bronquial? Fundamentalmente, pues tiene tos, tiene disnea, tiene estertores, y estos estertores son silbantes o sibilancias fundamentalmente. Estas son recurrentes, hay una enorme dificultad respiratoria y obstrucción reversible de la vía aérea seguida de tos. Como síntomas cardinales tenemos entonces las sibilancias, dificultad respiratoria, una obstrucción que puede ser reversible cuando hacemos la espirometría, y viene la tos, la hiperreactividad bronquial y por último la inflamación de la vía aérea son rasgos distintivos en el paciente asmático. Estos síntomas fundamentalmente se presentan de forma más intensa por la noche y por la madrugada o por la mañana. Para el diagnóstico de asma bronquial se debe determinar primero los síntomas episódicos de la obstrucción y una hiperrespuesta de la vía aérea. Los métodos recomendados son una historia clínica detallada, bien acuciosa, buscando los antecedentes heredofamiliares, quién en la familia tiene asma o tiene urticaria o tiene alergia a medicamentos, alergia a alimentos o una conjuntivitis. Buscamos los antecedentes de atopia, un examen físico también muy detallado, no únicamente de las vías respiratorias, un examen general puede tener otra patología, haciendo hincapié fundamentalmente en la cavidad torácica, desde inspección, palpación, percusión y ocultación. Y sobre todo, buscando si el paciente tiene un broncoespasmo, los estertores silbantes. Esto no quiere decir que no vaya a tener estertores roncantes, también pueden existir estertores roncantes. Los que predominan en esta intervención son los silbantes. Estudios de laboratorio. Hacemos una biometría hemática donde vamos a mostrar una cantidad de eosinófilos, una citología nasal, que también encontramos la presencia de eosinofilia muy marcada, exudados nasal y faringio, o en casos se hace un lavado bronquial-alveolar. Claro, esto no lo hacemos de forma rutinaria, pero se puede hacer para buscar algún proceso infeccioso. La inmunoglobulina IgE total, pero también podemos hacer algunas pruebas cutáneas. Y lo más interesante, después de que se haya esto, el paciente dice que es alérgico a algún ácaro del polvo doméstico, a alguna caza de animales, solicitamos una IgE específica de antígeno. Esa es la técnica de RAS. Si se encuentran ahí en el libro, pues hacemos RAS, que quiere decir radioalergoabsorbencia T, si es IgE específica para antígeno ofensor. De gabinete vamos a hacer una radiografía de senos paranasales. ¿Para qué hacemos una radiografía de senos paranasales? Fundamentalmente para descartar la presencia de sinusitis, desviación anatómica, la presencia de quistes o pólipos en las cavidades o los senos paranasales. Oximetría de pulso, que es importante para saber este paciente hay una buena saturación de oxígeno. La espirometría, que es el estudio más importante para llegar al diagnóstico de asma bronquial. De acuerdo a las guías internacionales, GINA han visto en todas las transparencias, dice GINA son guías o consenso internacional para el manejo del paciente asmático. Y lo que actualmente nos está pidiendo esta guía es que el paciente le demostremos que tenga una reversibilidad mayor o igual al 12%. Ese es un paciente asmático. En todo protocolo de investigación tenemos que demostrar que los pacientes tienen una reversibilidad de 12% o más. Y para controlar a largo plazo utilizamos la flujometría.
En cuanto a la clasificación de Gina, podemos clasificarla, como al principio lo mencioné, en asma intermitente de acuerdo a los síntomas que se presentan los días con síntomas en la noche. Y aquí tenemos asma intermitente, menos de una vez por semana, en la noche menos o igual 2 veces por mes. El FEM, no, lo dejo. Flujo expiratorio máximo mayor o igual al 80%, con una variabilidad menor al 20%. Asma leve persistente, mayor o igual a una vez por semana, pero menos de una vez al día. Mayor de 2 veces al mes, y con una variabilidad en el flujo respiratorio máximo mayor o igual al 80%, con una variabilidad en este FEM de 20 a 30%. El asma moderada persistente se presentan los síntomas diarios, en las noches más de una vez a la semana, con un FEM de 60 a 80% y con una variabilidad mayor al 30%. En el asma severa persistente los síntomas son continuos, frecuentes y por la noche son frecuentes. Y vean el FEM, que es menor o igual al 60%, con una variabilidad mayor al 30%. Todos estos parámetros son muy importantes para poder nosotros controlar y clasificar, sobre todo clasificar la asma. Esta es una espirometría de las que actualmente se hacen dentro del servicio de neumología, y vamos a observar el BEP1, volumen expiratorio forzado del primer segundo, donde podemos observar en estos pacientes en este paciente tenía una reversibilidad de 20%, lo tengo subrayado hasta el final, después de haber hecho la prueba funcional respiratoria. En este grupo de pacientes, esto fue para el Montelukast, y en ese caso nos pidieron una reversibilidad mayor al 15%. Eso era lo que aquí podemos observar antes de la prueba con el salbutamol, y pues vemos el BEP1, ¿sí?, la reversibilidad tan importante. En cuanto a la clasificación, la valoración de la gravedad se basa fundamentalmente en incidencia y frecuencia de los episodios agudos, visitas a un servicio de urgencia, número de hospitalizaciones que ha tenido en los últimos 6 meses, así como la necesidad de tratamiento y el uso de broncodilatadores, así como el uso de corticosteroides. Por esto se debe tomar en cuenta todo lo que el paciente hace, y entonces tenemos los niveles de control del asma. Sí, esto se debe fundamentalmente a qué características tiene, si los síntomas son diurnos, limitación de sus actividades, síntomas nocturnos, necesidad de medicamento de rescate, las pruebas de función pulmonar y las exacerbaciones. Si está bien controlado, todos sus parámetros están dentro de lo normal. Parcialmente controlado, ¿sí?, la sintomatología que se está presentando por semana, o bien un paciente no controlado. Quiero decirles que las guías para el manejo del paciente asmático, ahora nada más hablamos, ¿está bien controlado o no está bien controlado mi paciente? En todo el mundo existe 80% de pacientes que presentan asma leve, 15% asma moderado persistente y 5 a 10% de asma grave persistente. Esto sí es el verdadero problema, este 5 a 10%, porque les hemos dado de todos los medicamentos habidos por haber, y ellos siguen con su sintomatología. Entonces, ¿cómo evaluamos la severidad? Se evalúan los síntomas, cantidad de agonistas beta 2, les hacemos su espirometría y para el control en casa su flujometría. Y así la vamos a clasificar leve, moderada y severa. ¿Qué vamos a hacer en cuanto al tratamiento? Bueno, metas para el tratamiento. Primero, valoramos síntomas mínimos o ninguno durante el día o la noche. ¿Está bien controlado mi paciente? Ataques mínimos de asma, ninguna visita a un servicio de urgencias, a un médico, a un hospital, necesidad mínima de medicamento de rescate, entiéndase esto el salbutamol, sin limitación de sus actividades, va a trabajar, va a la escuela, hace muy bien su ejercicio, la función pulmonar es normal,
y que no tenga efectos colaterales o mínimos o ninguno con el uso de medicamentos. Y para ello hablamos de 4 componentes. El primer componente, pues que exista una relación médico-paciente muy bien para que el paciente tenga seguridad en su médico. Segundo, identificar y reducir la exposición a los factores de riesgo. Tiene mascotas en la casa, hay que quitarlos. Tercero, abordaje y tratamiento, así como monitoreo y control en el asma del paciente. Y por último, el cuarto componente, manejo de las exacerbaciones, de tal manera que el paciente tiene que estar seguro para que su médico esté al pendiente de él. ¿Cuál es el tratamiento entonces idóneo que debemos administrar a los pacientes? Hemos dicho que es una inflamación inmunológica y como consecuencia de ello tenemos que utilizar los corticosteroides. De los corticosteroides preferimos utilizar la vía inhalada. También existen esteroides por vía bucal y también por vía intramuscular o intravenosa. Los corticosteroides inhalados se clasifican de acción corta y de acción prolongada. Por ejemplo, de los antiinflamatorios de acción corta, la beclometasona ya está pasando así como a la historia. ¿Por qué? Porque hay antiinflamatorios de acción prolongada mucho mejores. Ejemplo de ello es la budesonida. Ejemplo de ello la fluticasona. Y también ciclosenide, por ejemplo, donde la acción tan prolongada que es de 12 horas y la combinación con agonistas beta 2 de acción prolongada, por ejemplo salmeterol y formoterol, esto permite que el paciente tenga una mejor calidad de vida y que sus síntomas estén más aislados. Y así tenemos combinaciones en el mercado de un agonista beta 2 de acción prolongada, así como un esteroide de acción prolongada. Los esteroides también podemos utilizar pulsos de esteroides en caso que un paciente tenga alguna crisis. La prednisona, por ejemplo, de 70 miligramos en dosis decrecientes, o también los esteroides de depósito en caso de una verdadera emergencia, la hidrocortisona. Entonces tenemos que echar mano de los antiinflamatorios de tipo esteroideo. ¿Y por qué preferimos la vía aérea inhalada? Porque es una vía muy amplia, que el medicamento llega directamente, amplia quiero decir 100 metros cuadrados, el medicamento llega directamente hacia el sitio del receptor, lo bloquea y permite la relajación y quita la inflamación de forma continuada. Otro grupo de medicamentos son los agonistas beta 2, encabezados estos por los de corta acción, como es el salbutamol, el Ventolin que ustedes conocen. Las presentaciones pues hay variadas, grajeas, inhalaciones o solución para nebulizar, de tal manera que nosotros recomendamos el salbutamol, sabedores de que cada inhalación tiene 100 microgramos y la recomendación son 200 microgramos cada 6 horas. Los de acción prolongada tenemos el formoterol y salmeterol, de los más utilizados, pero también recientemente hay una nueva sal que es el indacaterol, que se usa cada 24 horas, más específico para el padecimiento con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por supuesto, los efectos tóxicos y su mecanismo de acción de los agonistas beta 2 es aumentar AMP cíclico intracelular para permitir la relajación. Son tóxicos a altas dosis y debemos de vigilar sobre todo los efectos cardíacos. Otro grupo de fármacos son los anticolinérgicos. Veíamos cómo al estímulo de las fibras C colinérgicas se libera acetilcolina y produce broncoconstricción, y ahí tenemos bromuro de ipratropium de acción corta, oxytropium y tiotropium en el mercado. Estos van a bloquear los receptores M3 que se encuentran en el pulmón, que son los receptores colinérgicos dentro de la vía aérea, y por lo tanto van a relajar al músculo liso. Sin embargo, yo quiero mencionar que los anticolinérgicos, como su acción anticolinérgica es secar secreciones, en el paciente asmático hemos tenido algunas complicaciones, como son el taponamiento o el depósito de secreciones, porque no puede expulsar fácilmente la flema que están produciendo. Tenemos dos fármacos que son estabilizadores de los mastocitos, el cromolicato de sodio y nedocromilo sódico, cromolin y nedocromil sódico.
Estos se adhieren al sitio de unión de la inmunoglobulina de tipo IgE para impedir la liberación de mediadores, por eso se les ha llamado también como profilácticos. Se usan en el paciente asmático, se usan en soluciones oftálmicas o soluciones nasales para estabilizar a las células o los mastocitos presentes en la conjuntiva o la mucosa nasal y por supuesto estabilizar al mastocito de la vía aérea. Inhibidores de la 5-lipoxigenasa como es el siluitón, que bloquea a esto para que ya no se produzcan los leucotrienos. Modificadores de los leucotrienos, que son el montelukast sódico, que ustedes conocen, santilukast y pramlukast, que inhiben la acción de los leucotrienos y por lo tanto al broncoespasmo. Otro grupo de fármacos que tenemos son las metilxantinas, encabezadas por la aminofilina, que se usa para alguna crisis asmática. Se ha mencionado mucho en la literatura que está pasando a desuso, sin embargo la seguimos utilizando para permitir la relajación y por supuesto al bloquear a la fosfodiesterasa permite la relajación del músculo liso. Tenemos también metilxantinas de acción prolongada por vía bucal, la teofilina anhidra o doxofilina, que son fármacos que se utilizan para para permitir la relajación de la musculatura lisa y tiene ciertas ventajas sobre los agonistas beta 2 porque aumenta la fuerza de contracción de los músculos intercostales y de los semidiafragmas y por lo tanto mejora el intercambio gaseoso en los pacientes asmáticos. Los inmunomoduladores, que se ha mencionado mucho, tenemos poca experiencia con ella y tenemos nuevas drogas. Omalizumab. Este es un anticuerpo monoclonal que bloquea a la inmunoglobulina de tipo IgE que se encuentra circulante y también antifactor de necrosis tumoral alfa que participa en los procesos inflamatorios del paciente asmático. Bloqueadores de citocinas como son una antiinterleucina 4 y una antiinterleucina 5. Sin embargo, recientes informaciones de la literatura, estos anticuerpos monoclonales bloquean a otros sitios y los efectos adversos son más severos. Por último, los inhibidores de las metaloproteasas, como es el marismatat, que está en investigación. Entonces, ¿cuál es el uso de los broncodilatadores en el tratamiento farmacológico del asma? Bueno, los broncodilatadores únicamente nos van a aliviar la sintomatología y los antiinflamatorios suprimen la inflamación. Por lo tanto, un paciente asmático tiene que estar utilizando los antiinflamatorios como primera línea de tratamiento para evitar esa inflamación y también nos van a controlar perfectamente bien el asma y de ellos tenemos cromalcato, cromonas y antagonistas de los receptores de los leucotrienos. Por el otro lado, los broncodilatadores, agonistas beta 2, anticolinérgicos y metilxantinas que ya mencionamos. Y lo que les mencionaba en cuanto al plan de tratamiento es está bien controlado o no está controlado y también por pasos el uso de agonistas beta 2. Para ello, para el control del paciente asmático es muy importante que el paciente no tenga ningún síntoma de asma, ningún despertar nocturno, no utilización de medicamentos de rescate y el FEM o pico flujo máximo mayor de 80% de lo esperado. Para ello usamos el flujómetro para que el paciente se esté monitorizando diariamente, que no tenga ninguna exacerbación y que no presente eventos adversos sobre el uso de los medicamentos. Esta es la flujometría en donde tendremos, está semaforizado, ahorita les voy a presentar un flujómetro, zona verde donde el paciente tiene un FEM, el flujo expiratorio máximo mayor de 80, mi paciente está en control total, puede hacer su vida normal. Zona amarilla, no nos podemos pasar el semáforo y está de 60-80, cuidado porque puede tener un descontrol inminente. Y en zona roja, menos de 60%, peligro acudir a su médico o ya hacer una llamada telefónica. Este es un flujómetro, es un dispositivo sencillo y fácil de utilizar. Lo estandarizamos a cada uno de los pacientes, vemos la línea roja, la línea amarilla y la línea verde. Si mi paciente está por arriba de 80, está perfectamente bien controlado. El otro es un flujómetro electrónico. Y en cuanto a complicaciones, pues los pacientes son alérgicos al ácido acetylsalicílico, tienen pólipos, este es un paciente con poliposis nasal,
también no hay que olvidarnos que las bronquiectasias o fracturas costales por una contracción del músculo liso de una crisis de asma, enfisema subcutáneo, o bien también otra complicación, una neumonía que puede tener el paciente. La presencia de quistes o pólipos en las cavidades paranasales y pues el pronóstico, sobre todo en cuanto a costos y qué podemos resumir del asma. El asma se caracteriza por una inflamación con una broncoconstricción. La unión del alergeno al mastocito permite la liberación de mediadores químicos que son los responsables de esta inflamación y broncoconstricción. El proceso de remodelación es irreversible. Los síntomas de asma se producen por factores desencadenantes, como ya los mencionamos, de todas las mascotas, el polvo doméstico, los ácaros del polvo doméstico. El diagnóstico del asma se hace a través de la historia clínica y una buena exploración física. Las pruebas de función pulmonar son el parámetro más importante para llegar al diagnóstico y sobre todo que tengamos una reversibilidad mayor del 12% y el asma se va a clasificar en controlada, parcialmente controlada o no controlada. Los síntomas más comunes, sobre todo, que es la sensación de obstrucción de la vía aérea y se debe a un incremento del esfuerzo para respirar. Puede ocurrir como respuesta a varios factores desencadenantes específicos, puede presentarse de una manera espontánea y generalmente es peor durante la noche y se acompaña de opresión de pecho, que es lo más importante en cuanto a la disnea. Muy bien, muchísimas gracias por escucharme. Si tienen alguna pregunta, viene un receso, ¿sí?